Hola a todos. Durante el pasado congreso de la UIG tuvimos el honor de presentar la comunicación titulada Características clínicas, evolución y tratamiento de una cohorte de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de reciente diagnóstico, resultados del estudio multicéntrico nacional Epidemic de GTQ, que todos conocemos como el estudio de incidencia. Los objetivos de este estudio, como sabéis, son conocer la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en España, describir las características de estos pacientes en el momento del diagnóstico y también conocer la necesidad de tratamientos, ingresos hospitalarios y cirugía durante los primeros 5 años desde el diagnóstico. En esta comunicación nos centramos en la evolución de los pacientes durante los 12 primeros meses desde el diagnóstico. El estudio Epidemic es uno de los estudios de incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal más amplio. Está participando 108 centros y la suma de las áreas de referencia de estos centros es de más de 22 millones de población adulta. Además, en este estudio categorizamos los hospitales participantes para conocer el efecto del tipo del hospital sobre los tratamientos, fármacos, cirugías y hospitalizaciones en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En total se incluyeron 3.611 pacientes de estos 108 centros y conocimos que la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal es de 16,2 casos por 100.000 habitantes año, 7,4 en el caso de la enfermedad de Crohn, 8,1 en el caso de la colitis ulcerosa y 0,7 de enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada. Con respecto a la enfermedad de Crohn, aunque la mayor parte de los pacientes tenían un fenotipo inflamatorio al diagnóstico, es de destacar que hasta el 20% de los pacientes tenía ya un fenotipo más avanzado en el momento del diagnóstico de la enfermedad, estenosante o fistulizante. Y además de los pacientes con colitis ulcerosa, 2/3 partes presentaban una colitis extensa o colitis izquierda. Además, observamos que más de un tercio de los pacientes había recibido tratamientos con corticoides sistémicos durante el primer año, una cuarta parte tratamiento con fármacos inmunomoduladores y un 16% de tratamiento con fármacos biológicos. En la mayor parte de los casos tratamiento anti-TNF, pero también un porcentaje relevante de pacientes recibió tratamiento con vedolizumab o con ustekinumab. Y más del 5% de los pacientes tuvo que someterse a cirugía en los 12 primeros meses después del diagnóstico. Cuando comparamos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, observamos que la exposición a mesalazina fue significativamente mayor en la colitis ulcerosa, como cabía esperar. Además, observamos que el uso de corticoides sistémicos fue superior en los pacientes con enfermedad de Crohn. También el uso de tratamiento con inmunosupresores y con biológicos. De hecho, la mitad de los pacientes había estado expuesto con enfermedad de Crohn había estado expuesto al tratamiento con inmunomoduladores dentro del primer año y un tercio de los pacientes con enfermedad de Crohn había recibido tratamiento biológico dentro de los 12 primeros meses después del diagnóstico. El porcentaje de pacientes que tuvo que ser sometido a cirugía también fue superior en el caso de la enfermedad de Crohn. 1 de cada 10 pacientes con enfermedad de Crohn tuvo que someterse a cirugía durante el primer año desde el diagnóstico. Además, observamos un elevado porcentaje de pacientes con hospitalizaciones durante el primer año. Un 28% de los pacientes estuvo hospitalizado durante el primer año desde el diagnóstico. La mayor parte de estas hospitalizaciones se debieron al debut de la enfermedad. Además, como ya os he adelantado, evaluamos el uso de los tratamientos, la exposición a los distintos fármacos en función de que el paciente estuviera siendo atendido en un hospital con pocos recursos o en un hospital con más recursos. Observamos que en el caso de la enfermedad de Crohn, los hospitales con menos recursos tenían un mayor uso de tratamiento con mesalazina, mientras que los hospitales con más recursos tenían un mayor uso de tratamiento con corticoides y un mayor uso de tratamiento biológico en los pacientes con enfermedad de Crohn. Sin embargo, esto no se tradujo en un menor porcentaje de cirugía en los hospitales con más recursos que habían utilizado de forma más precoz el tratamiento con biológico. Si bien es cierto que el seguimiento en este análisis fue solo de 12 meses y por lo tanto no podemos conocer aún cuál es el impacto de este mayor uso de fármacos biológicos en la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, con respecto a la colitis ulcerosa, no observamos diferencia en ninguno de los tratamientos, ni corticoides, ni inmunosupresores, ni biológicos, ni cirugía, en función de que el paciente se hubiera recibido el tratamiento en un hospital con baja dotación de recursos o con más recursos. Finalmente, las conclusiones de este análisis es que la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en España es relativamente alta y similar a la observada en países del norte de Europa.
El empleo de fármacos biológicos es muy superior a lo descrito previamente, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn y en hospitales con más recursos. Un tercio de los pacientes son hospitalizados durante el primer año tras el diagnóstico y más del 5% de los pacientes tienen que someterse a cirugía. Estos datos recalcan la importancia que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal para los sistemas sanitarios que tienen que hacer frente al cuidado de estos pacientes. Y esto es todo, muchas gracias.